Sí, el sol está alegre también, qué bueno. Ya no, nos queda poco, ya la otra semana cambia la hora y ya se nos acorta el día. ¿Vale? Recordar también que la otra semana hay cambio de hora, así que vamos a estar aquí una horita, creo que es más tarde. Creo que es más tarde, una horita más tarde. ¿Verdad? Entonces tenemos una horita de más para prepararnos y para poder llegar a tiempo. Amén. Yo los invito esta mañana a que busquemos en la palabra en Mateo 13 y vamos a leer el versículo del 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30. Y uno de los que sean muy rápidos con la Biblia, le voy a pedir que se ponga en pie y que la lea fuerte. Muy bien. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró con la semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recogen primero la cizaña y atadla en manos para quemarla, pero recoger el trigo de mi tierra. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Valen. A mí sigo en la línea de las parábolas. De verdad que una vez que empecé me ha encantado, porque es una manera que el Señor usaba para enseñar, y obviamente cuando viene del Señor Jesús, pues lo enseña de una manera muy fácil, muy práctica, de esta manera de las parábolas, ¿verdad? Lo que siempre les digo, es importante conocer el contexto, ¿vale? ¿Quién está hablando? ¿A quién está hablando? ¿Y cuál es el mensaje que quiere transmitir? Para conocer ese contexto, de dónde está, con quién está, pues tendríamos que ir al versículo 1 de Mateo 13, que dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, y él les habló muchas cosas por parábolas. Entonces, según el contexto, vemos que está el Señor Jesús, que salía de casa con sus discípulos, pero se juntó mucha gente. Y él, para poderles hablar a todos, se subió en una barca y desde ahí les hablaba. Y dice que había mucha gente. Por tanto, estaba Jesús, estaban sus discípulos y había mucha gente que lo quería escuchar, ¿verdad? Y luego vemos que habló ¿de qué? ¿Cuál era el mensaje? Del reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos, que es algo donde todo creyente, donde todo cristiano, es nuestro anhelo, ¿verdad? Llegar un día a estar en ese lugar. ¿Amén? Muy bien. Ahora vamos al tema, a la parábola. ¿Ustedes han escuchado hablar o referirse a una persona como que esa persona siembra cizaña? ¿Han escuchado? ¿Verdad que sí? Exacto, cizañero, se dice, exacto. ¿Y esa persona por qué se caracteriza? Por sembrar cizaña, pero ¿por qué en concreto? Por malo, porque por meter el dedo en la llaga, por crear división, por crear mal ambiente, ¿verdad? Por generar dudas, malos entendidos, para enfrentar, ¿verdad? Para arruinar una situación, ¿cierto que sí? Ahora les digo, ¿han conocido a una persona así, cizañera? Sí, mucho. ¿A que sí, verdad? Ese vecino, ese amigo, ese familiar pesado, ¿a que sí, verdad? ¿Pero han conocido algún cizañero en las congregaciones en las que han estado? Sí. ¿Sí? ¿Puede estar un cizañero? El problema del cizañero es que no parece cizañero. Exacto, Parece animal. exacto. E incluso en las iglesias vemos que puede haber cizañero, ¿verdad? Pues esta mañana, a través de la palabra, a través de esta parábola, vamos a ver las cosas que el Señor nos advierte, lo que el Señor nos habla, de que tenemos que tener cuidado
con estas personas y que tenemos que tener cuidado nosotros de no ser esas personas, Señor. Y esta vez la tenemos fácil. ¿Por qué? Porque es el Señor Jesús el mismo que nos explica esta parábola. Un poquito más abajo. Vamos a jugar entre Mateo 13, del 14 al 20, y también un poquito más abajo, Mateo 13, del 36 al 43. Vamos a estar jugando en todo el capítulo 13, ¿verdad? Entonces ahora los invito a que vamos a Mateo 13, pero vamos al versículo 36. ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos? Dice entonces la palabra del Señor. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, o sea, se acabó la reunión, volvió a casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo, viene la explicación. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Muy bien, tenemos identificadas dos partes. El Señor Jesús es el que vino a la tierra a sembrar la buena semilla. Muy bien, ya tenemos al sembrador. Ahora, ¿qué vino el Señor? ¿Qué nos enseñaba? Sobre el Evangelio. ¿El Evangelio qué significa? Buena nueva, ¿no? Una buena noticia. El reino de los cielos se ha acercado y nos hizo hacer ese llamado, ¿no? Al arrepentimiento y a la aceptación de la obra redentora del Señor Jesús. Vemos en Marcos 1, versículos 14 al 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos y creed en el evangelio. Creer en esta buena noticia, que el Señor Jesús ha venido para darnos esa salvación. Entonces vemos que el Señor Jesús es el sembrador y que la semilla es el Evangelio, esa noticia que nos vino a dejar el Señor Jesús. Pero también vemos que el Señor Jesús no solo se quedó en ese tiempo que estuvo Él enseñando el Evangelio, sino que Él escogió a un grupo para que le ayudara, para que también les encomendaría esa misión de que lo que habían aprendido, la semilla que Él había enseñado en ellos, la llevara a todo el mundo, ¿verdad? Y es un pasaje muy conocido, que todos lo sabemos, Marcos 16:15, que le decía, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y el creyente que fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Por tanto, tenemos la semilla, tenemos el sembrador, y como acabamos de ver, vemos que el Señor ha designado otras personas también para que lleven esa buena semilla a todo el mundo, ¿verdad? Y no solo a los apóstoles, sino que los apóstoles después enseñaron a más personas y ahí salieron ya los que son pastores que comparten también. ¿Vale? La explicación del Señor de la parábola continúa. Versículo 38. Dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Por tanto, seguimos en la explicación. El campo en el que se sembró, ¿quién es? El mundo. Y eso es la humanidad, ¿verdad? Lo que vimos hace un par de mensajes semanas atrás. La humanidad, ¿quién es? Los que han existido, los que existen y los que existirán, ¿verdad? Ese es el campo en el cual se va a sembrar la buena semilla. Pero aquí vemos que también se nos dice que no solo está la buena semilla, la que sembró el Señor Jesús, que son los hijos del reino, ¿verdad? Sino que también hay otro tipo de semillas en ese mismo campo, en esa misma humanidad. Por tanto, si hay otra semilla, hay otro sembrador. Los hijos del malo, la cizaña, ¿verdad? Vamos otra vez a Mateo, vamos a leer el versículo 25, que nos dice la parábola. ¿Lo tenemos?
Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Por tanto, ya apareció, ¿verdad? Dice, tenemos la buena semilla, tenemos el sembrador, tenemos a los apóstoles que comparten esa buena semilla y ahora aparece otro sembrador. Vamos al versículo 39. Y es la explicación de ese enemigo. Versículo 39 dice el Señor, el enemigo que sembró es el diablo. Y Jesús, primero en la parábola se refiere como el enemigo, otro sembrador, pero en la explicación ya lo nombra como el enemigo, ¿vale? Se refería al diablo, a ese enemigo. También conocido como Satanás, ¿vale? Y también en la Biblia hay muchas formas, como el Señor, como todos los que participaron en la constitución de las Santas Escrituras, le llaman de muchas maneras, ¿verdad? Al diablo no solo se le llama diablo, Satanás, también se le dice describiendo su carácter, el rol que desempeña, ¿vale? Lo que hace, ¿verdad? Todos esos intentos que hace el enemigo para hacernos caer, para apartarnos la fe, ¿verdad? ¿Como cuáles podemos recordar? ¿Se recuerdan alguno? Serpiente antigua, el engañador, el tentador, el príncipe del mundo, príncipe de la potestad del aire, el malo, ¿verdad? Se usa mucho dependiendo de la función que esté desempeñando para su objetivo, ¿verdad? Y en este versículo 39 el Señor lo llama el enemigo. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra, ¿verdad? Está claro, estamos en una guerra espiritual. Siempre está el bueno, lo malo, lo que está contrario. Y en esta guerra espiritual, que está claro que estamos nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando se nos habla de guerra? Pelear, ¿vale? Pelear, pero siempre tenemos que tener una estrategia, ¿verdad? Porque si no, y una de las bases principales, no sé si hay alguno que sea militar o que haya tenido historia militar, es que es conocer al enemigo. Es una base principal en una de las guerras, ¿verdad? Conocer sus fuerzas, conocer sus capacidades, conocer cómo actúa, para así verlo venir y estar preparado, ¿verdad? ¿Sabemos el objetivo cuál es? Lo que está en contra, robar nuestra fe, ¿verdad? Y entonces vamos a ver un poquito cómo actúa el enemigo, cómo actúa Satanás, ¿verdad? Y en la Biblia hay muchos pasajes que nos hablan y nos advierten de ese enemigo. Y nos dicen, como decía antes, esas cualidades que tiene, esas artimañas que usa y cómo las emplea, ¿verdad? Y uno de los pasajes que se usa muy frecuentemente, que es muy habitual que lo nombran, es uno que siempre cuando se quieren referir al diablo es Juan 10:10, ¿verdad? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y aunque se usa mucho para referirse al diablo o a Satanás o como lo quieran llamar, tenemos que mirar ese contexto, ¿verdad? Para ver de quién se está hablando, para comprender, ¿verdad? Y si vemos el contexto inmediato de ese pasaje, ¿de quién se está refiriendo? ¿De quién está hablando? Está hablando de los falsos pastores, ¿verdad? De esos pastores que están delante de una congregación, pero no hacen conforme a la voluntad de Dios. No hacen lo que el Señor les dice que haga. No cumplen su labor de manera correcta, de enseñar, de corregir, de instruir, pero basado en las Escrituras, ¿verdad? Y eso es algo. Pero si vemos un contexto general, ¿quién quiere robarnos la salvación? El diablo. ¿Quién quiere nuestra muerte espiritual? El diablo. ¿Quién quiere destruir nuestras vidas apartándonos de la santidad? El diablo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestro enemigo, ¿verdad?
primero, no es creador, es creado, ¿verdad? Por tanto, sus fuerzas, sus capacidades son limitadas. Él no puede estar en todos los sitios, como Dios, ¿verdad? Dios sí puede estar en todos los sitios. Primero que todo, siempre se dice que el diablo es enemigo de Dios. Error. No hay comparación. El diablo no puede declararse enemigo de Dios. Enemigo nuestro. Porque en una batalla del diablo con Dios, Dios con una sola palabra lo destruiría, ¿verdad? Por tanto, tenemos que tener en cuenta eso, ¿de acuerdo? Pero lo que podemos ver en este texto es que Él conoce su limitación. Él sabe que Él no puede estar en todo lado, que Él no puede engañar, como dice, a todas las personas. Y por eso Él empezó arrastrando gran parte de los ángeles del cielo consigo. Dice la palabra en un texto que la tercera parte de los ángeles cayeron con Él. Y justamente en ese intento de cumplir su objetivo de robarnos la fe, de robarnos la santidad, ¿qué es lo que Él hace? Utiliza a estos falsos pastores. Y ahí es donde tenemos que ver quién está moviendo los hilos. Son estos falsos pastores los que se encargan de dañar a la gente. Son los que se encargan de enseñarles mentiras, de apartarlos de la verdad. Y ahí es donde vemos la diferencia de ese enemigo. El Señor Jesús sembró una buena semilla en apóstoles para que ellos lo compartieran todo el mundo, creando pastor. El enemigo, que es imitador, ¿qué hace? También pone falsos pastores para que ellos enseñen lo malo, para que ellos distraigan. Entonces vemos cómo se está jugando esta guerra, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que en pasajes como este, aunque se nos habla de falsos pastores, tenemos que ver el que está atrás. Tenemos que ver quién es el que está moviendo los hilos para saber nosotros cómo actuar y cómo pelear esta guerra. Por tanto, vemos que, y es una triste realidad, que también hay pastores que están trabajando para el enemigo en esta guerra. Por el contrario de la voluntad de Dios, como vemos que estos pastores también están trabajando para el enemigo. ¿Vale? Ahora volviendo a la parábola del Señor, que estamos estudiando, en ese afán que tiene el enemigo por robarnos, por atacarnos, ha puesto a estos falsos pastores, sino que también en su afán ha metido en la congregación a falsos hermanos, ¿verdad? Que aquí en esta parábola lo refiere como cizaña. ¿Y para qué los ha metido? En las iglesias. ¿Para qué creen ustedes? ¿Para que se conviertan? ¿No? ¿Para que también aparten de ese camino y vayan al Señor? No, ¿verdad? Los ha metido en las iglesias para que también trabajen para Él, para crear esa discordia, para crear esas enemistades, para engañar, ¿verdad? Como decíamos antes, en apariencia parecen hermanos, en apariencia parecen creyentes verdaderos, ¿verdad? Pues vamos ahora a mirar cómo podemos distinguir a estas personas que, como decía antes, están mezclados, que asisten con regularidad, muchas veces son los primeros en llegar, participan de las actividades, ayudan con la limpieza, están en los púlpitos como vimos antes, participan de la alabanza, en distintos ministerios, acompañan a visitar los enfermos. Parecen muy buenos hermanos, ¿verdad? Pero su interior es malo.
Y una de las cosas que sorprende, que de verdad que me encanta cuando estudio en la palabra, es esa agilidad, esa capacidad que tenía Dios de hacer, y por eso me encantan las parábolas, de algo tan sencillo, tan común, tan fácil, tan visible, representarlo de una manera tan práctica y tan veraz. Y usar el trigo y la cizaña para distinguir lo bueno de lo malo, de verdad que es algo especial, ¿verdad? Y vemos, si vamos a la parábola y vemos el trigo y la cizaña, no sé si han tenido la oportunidad alguno de verla, de palparla, yo estuve buscando imágenes, es impresionante, son muy parecidas, que si una persona no es experta, no podría decir cuál es cuál, pero sí tiene características, y una de las características, cuando crecen, son iguales, muy parecidas, pero cuando está madura, el trigo se dobla, el fruto del trigo se inclina, se queda en esta posición. ¿Por qué creen que se inclina? Porque tiene fruto, porque su fruto está maduro. Y conocemos el trigo, ¿verdad? Que el trigo es bueno. Podemos sacar la semilla, del cual sacamos harina, del cual producimos pan, muchas cosas, ¿verdad? Es bueno para nosotros. Mientras que la cizaña no se dobla, se mantiene rígida, ¿verdad? Se mantiene siempre erguida, como orgullosa, con ímpetu, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué no se dobla? No tiene fruto, tiene fruto. Un fruto más pequeño, un fruto amargo. Incluso puede llegar a ser venenoso y dañino para el ser humano. ¿Verdad? Vemos la explicación de esa cizaña, entre el trigo y la cizaña. Parece bueno, pero no es. Es igual, pero diferente. Y la parte más importante que me di cuenta es que la peor parte que tiene la cizaña no es lo que se ve, justamente es lo que no se ve. Porque la cizaña se extiende más su raíz. Increíble, ¿verdad? Su raíz camina más. Y cuando se siembra con otra planta, se aprovecha de esa otra planta. Sus raíces se agarran a las raíces de las otras plantas. Y si tú quieres quitar esa cizaña, al estar la raíz agarrada de la otra, arrancas la otra. Qué increíble, ¿verdad? ¿Cómo el Señor puede llegar a enseñarnos una cosa tan profunda a través de un trigo y una cizaña? Por tanto, hemos visto cómo el Señor, a través de esa parábola y a través de su palabra, nos ha demostrado que en esta guerra espiritual en la que estamos, tenemos falsos pastores, incluidos en la iglesia, al servicio de Satanás, y aparte tenemos falsos hermanos, falsos creyentes, que también están al servicio de Satanás, que lo que quieren es engañarnos, crear división, crear mal ambiente, crear un entorno malo. Si queremos hacer algo, yo me opongo. ¿Por qué? No sé, pero me opongo. Quieren dañar la iglesia. Por eso es bueno siempre leer la palabra. Por eso es bueno nosotros siempre incitamos a la gente a tomar apuntes, a investigar. En otras iglesias que hemos estado, el pastor se para en la Biblia y diga lo que diga, él dice amén, y los demás, amén. No se puede ser así. Tenemos que apuntar, tenemos que filtrarlo. Y si algo nos cuadra, vamos, lo llegamos, lo leemos en la palabra en la casa, y si es conforme a lo que el Señor decía, ahora sí, amén a lo que dijo el pastor. Si no es así,
pues pastor está equivocado. Lo siento, pero así no es. Y no podemos decir amén, que significa sí, estoy de acuerdo a lo que usted está diciendo, porque no es así. Por tanto, en nuestra vida espiritual, en nuestro día a día, tenemos que filtrarlo todo. Todo tenemos que filtrarlo. Todo tenemos que examinarlo. No tenemos que tragar entero. ¿Y cómo? A través de ese librito que tenemos. A través de la palabra tenemos que examinarlo, filtrarlo. Y en esta semana he podido comprobar cómo hace el enemigo. Siempre le echamos la culpa al enemigo de todo. Siempre. Es que el diablo me llevó a esto. Es que el enemigo me hizo caer. Es que... no, es que nada. Tenemos que ser conscientes de que nuestro enemigo, como vemos, nos engaña, es engañador, nos tienta, nos lanza dardos a nuestra mente, pero ¿él peca por nosotros? No, ¿verdad que no? Es tentador, es engañador, pero él es pecador de lo que él hizo. Y él tendrá que dar cuentas a Dios y ya él tiene su castigo puesto. Somos nosotros, cada uno de nosotros, los que tenemos que saber qué hacer con esas mentiras que nos lanza, con esos deseos que nos pone, con esos pensamientos que vienen a nuestra cabeza. Tenemos que filtrarlo, porque los que pecamos somos nosotros. ¿Ven? Entonces, en esta mañana, yo los invito a que hagamos un autoanálisis de todo. Y en concreto, de lo que se nos está diciendo en esta mañana. ¿Somos trigo o somos cizaña? Ya hemos visto las características de uno u otro. Y un versículo muy conocido que nos puede ayudar a hacer ese filtro, ese examen, ¿cuál creen que es? Gálatas 5, a partir del 19 hasta el 25. Donde se nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, del día a día, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Por tanto, esto es lo que debemos examinar. Primero, en nosotros. ¿Hay algo de esto en nosotros? ¿Hay algo de esto en nuestros pastores? ¿Hay algo de esto en nuestros hermanos? Y no se puede decir, porque aquí lo dice muy claro, que lo practica. ¿De acuerdo? Porque en algún momento podemos airarnos, ¿verdad? En algún momento podemos enfadarnos. Pero aquí se nos dice el que practica, que es el que lo comete habitualmente, que es recurrente, que no sale de eso, que está aferrado a su día a día. Y podemos decir entonces que esa persona que lleva mucho tiempo sin hablarse con otra persona, que no es capaz de acercarse y decirle, mi hermano, yo me equivoqué, perdóneme. Que sigue manteniendo esas enemistades. Esa persona que genera pleitos, que siempre está discutiendo, con el que pasa en el coche porque lo adelanta por la derecha, con el que se le quiere colar en la fila, con el que no lo saludó, siempre está buscando pleito. Celos. Es que ¿por qué este hermano subió a recoger la ofrenda y yo no puedo subir a recoger la ofrenda? ¿Por qué él puede cantar y yo no puedo cantar? Así yo canté mal. Siempre están buscando iras, contiendas. Siempre está cuchichándole a otro. Ay, fíjate que este hermano yo lo vi en tal parte y tal. ¿No?
Los hay. Lastimosamente los hay. Porque ya lo otro, pues ya son cosas más fuertes, ¿no? Que no podemos ver, orgía, esto, borrachera, pues ya eso cada uno en su casa. Okay. Sí, una cosa, la palabra de Dios dice que tenemos que ser cuidadosos en eso, porque no nos podemos fiar del que nos está diciendo otra persona, sino que nosotros tenemos que confiar en otras más, no confiar en una sola persona, sino en otras personas para saber si lo que está diciendo es cierto, porque eso dice la palabra. Sí, hermano, eso es correcto, pero estamos yendo a la persona que está generando eso, que está surgiendo, creando la cizaña. ¿Ven? Entonces tenemos que tener cuidado de esto, que no todos pueden ser hermanos, de verdad. No todos son creyentes, sino que algunos pueden ser cizañas. Y eso no es lo que queremos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros quieren ser cizaña? ¿Cuántos de nosotros quieren ser cizañeros? Amén por eso, ya. Aquí tenemos uno. Pues muy bien. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos ser nosotros? Si ya no somos cizañeros, si ya no queremos ser cizañeros, ¿qué queremos ser? Hijos del reino, ¿verdad? Amén. Muy bien. Pues vamos a ver cuáles son las características que tenemos que ver en nosotros, que los demás tienen que ver en nosotros y que nosotros deberíamos ver en cada uno de los hermanos. Y está ahí mismo, en el mismo Gálatas, a partir del 22, que son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Como veíamos, el hermano Luis lleva 2 semanas de trabajar, pero hay gozo en su corazón. ¿Ven? Tenemos problemas, tenemos que afrontar una situación dura, pero hay paz en nuestro corazón, ¿verdad? En nosotros vemos a una persona pasando necesidad, pues hay bondad en nosotros, nos acercamos. ¿Cómo está? Eso es lo que se tiene que reflejar en nosotros. Y como decía, a través de la Escritura lo podemos ver. Y esta semana yo lo pude comprobar. Venían dardos del enemigo a mi vida, susurrándome, diciéndome, queriéndome engañar, queriendo romper mi fe, queriendo que dejara cosas que estoy haciendo para Él. Y el Señor me llevó a esto. Me dijo, esto no es lo que tienes que haber, no es lo que tiene que haber en tu vida. Es el enemigo que quiere engañarte. Es el que te está tentando a hacer lo malo. Es el que te está llevando, te quiere llevar a que tú dejes de hacer lo bueno para hacer lo malo. Y por eso en el momento de la oración yo daba gracias porque el Señor nos habla. Cuando vamos a la Escritura, el Señor nos dice cosas como esta. Inmediatamente yo lo vi, lo capté, me arrepentí, inmediatamente quise cambiar la situación, siendo obediente a lo que hacía. Le dije, Señor, perdóname por pensar esto, por haber recibido este dardo que me enviaba a mi mente y habérmelo siquiera planteado. Perdóname, Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Como dice la palabra, está bien que tenemos que examinar a todo, tanto a los pastores como a los hermanos, saberlos identificar. Pero ¿qué se nos dice la palabra? Que tenemos que mirar primero nuestra viga, la viga que está en nuestro ojo, para luego ver la paja que está en nuestro hermano. Y hacer justo juicio, claro. Muy bien. ¿Por qué? Porque en esa introducción nos lleva a la otra parte. Versículo 39. Justamente esa parte no nos corresponde a nosotros, la de hacer juicio. Versículo 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Por tanto, aquí tenemos esa advertencia, ¿verdad? De tener en cuenta a los falsos hermanos, a los falsos creyentes, de no ser nosotros, pero que no tenemos que hacer juicio. Nosotros podemos observar, podemos mirar, podemos ver esos detalles, quién está obrando, quién no está obrando, quién está sembrando cizaña, quién es un pastor verdadero, quién es un pastor falso, pero ¿tenemos que juzgarlos nosotros? No. No tenemos que hacer juicio nosotros. ¿Por qué? Porque esa tarea no nos corresponde.
Vamos a Juan 5, versículo 22. Juan 5, versículo 22, sin apartar el texto base, Mateo. Juan 5, 22 nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Por tanto, Dios ya asignó que el juicio lo tiene que hacer el Hijo, o sea, Jesús. Entonces, en obediencia a su palabra, nosotros no tenemos que lanzar un juicio a nadie. Así veamos esas características, son solo advertencias. Pero el juicio final lo dará el Señor Jesús. Nosotros no debemos meternos a esto. Pero como decía, sí podemos o debemos de examinar todo. Tanto pastores con sus enseñanzas, con sus doctrinas, porque de verdad que si miramos muchas iglesias, si miramos, bueno, en internet, hay cosas que de verdad claman al cielo. ¿Cómo puede venir una doctrina como esa, unos hechos como los que hacen algunos pastores y la gente vaya a esas congregaciones? Que la gente diga amén a eso. Vi uno creo que era en Nigeria, que el pastor, apóstol se denominaba, no podía tocar el suelo del templo, porque era un lugar inmundo. ¿Y sabe qué se le ocurrió? Que tenía que caminar sobre algo puro. ¿Y sabe qué era lo puro que tenía en su iglesia para él caminar por encima de ellos? Los niños. Y ponía a los niños en el suelo, y la gente ponía a los niños en el suelo, y él caminaba por encima de los niños hasta llegar al púlpito. ¿Ustedes lo harían? ¿Ustedes pondrían a su hijo en el suelo para que otro hombre pase por encima de él? Y la gente lo hace. Y la gente dice amén. Y se prestan para esto. Cosas tan insensatas como esta. Y va gente a esa iglesia. Y le cree al pastor. Yo veo eso inmediatamente, por Dios. Es que yo llamo a la policía y que se lo lleve preso, porque eso no. Eso no, hasta allá no podemos llegar. Pero hay gente que va. Hay gente que coge a su hijo, sí, pastor, pase por encima de mi hijo. Y seguro que hasta mi hijo será bendecido porque usted pase por encima de él. Es un privilegio que usted es No hay enseñanzas bíblicas en sus sermones. Hay vivencias humanas. Prosperidades falsas. Milagros engañosos. Pactos millonarios. El todo vale. Vengan, ustedes vengan. Y vemos 5 cultos en un día. Llenos todos. Vengan, no pasa nada. Esa famosa frase. No pasa nada. ¿Usted cree en todo? Venga, no pasa nada. No pasa nada. Pero sí pasa. Sí pasa. Es una triste realidad. Pero lastimosamente, si nosotros hacemos lo que es la voluntad del Señor, que es examinar todo, examinarnos a nosotros, examinar nuestro entorno, quién es un hermano verdadero, quién es un pastor verdadero. Si hacemos eso, ¿qué creen que pasa? Nuestro círculo social crecerá, seremos populares, tendremos una iglesia enorme, tendremos muchos amigos, todos querrán estar con nosotros, estaremos invitados a todos los eventos, todos los cumpleaños, todas las actividades de todo el mundo. ¿No, verdad? Si hay algo que es un común denominador en los pastores con los que nosotros tenemos reunión los sábados, es que estamos solos. No nos invitan ni a los cumpleaños de nuestra familia, no tenemos amigos, no tenemos reuniones, no tenemos vida social, estamos solos y nos quedaremos solos. Pero eso es bueno, porque sabemos que no vamos por el camino ancho, donde van todos, sino que vamos por el camino estrecho.
Si vemos esa figurita que decía Caro, que justamente ayer la vi, 2 caminos, y del camino ancho lleno, mucha gente hablando, riendo, y por el camino estrecho, 2 o 3. Pero sabemos que vamos en el camino correcto. Amén. Versículo 41 de Mateo 13. Dice la palabra del Señor: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, lo malo. Y les echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Como dije antes, todo lo que estamos viviendo se nos confirma que estamos viviendo los últimos tiempos. Ayer en la reunión hablábamos de que todas las profecías bíblicas que hay sobre los últimos tiempos, antes de que venga el Señor por su iglesia, están cumplidas. La última y gran era la apostasía, y ya la vemos, está cumplida. Luego ya se nos marca un tiempo no definido hasta que aparezca el anticristo, firme el acuerdo de paz mundial. Pero ese lapso entre la profecía del cumplimiento ya está. O sea que en cualquier momento podemos escuchar las trompetas. En cualquier momento. En la palabra no se nos dice que nosotros vamos a ver al anticristo o vamos a ver el acuerdo. No. Ese lapso de tiempo no está marcado. Por tanto, tenemos que estar preparados. Porque las profecías antes del arrebatamiento están cumplidas. Y no sabemos si nos va a tocar vivir algo más o no. Pero lo que estaba profetizado está cumplido. Por tanto, puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser dentro de 6 meses. Podemos ver al anticristo, firmar el acuerdo o no. No lo sabemos. Tenemos que estar preparados. Los ángeles del Señor vendrán por su iglesia y por los malos, y arrancará el trigo de la cizaña, y cada uno tendrá su recompensa. Aquí nos dice que lo que hicieron lo malo, los que crearon esa división, los que crearon ese mal ambiente, los que tendrían odio, rencores, enemistades, y que fueron tropiezo para muchas personas, serán recogidos y serán echados, ¿a dónde? Al horno de fuego. ¿Y para quién está destinado también ese sitio? Para el diablo y sus ángeles. Entonces ya recogerá toda esa banda, al diablo, a sus ayudantes, a los que le sirvieron y a sus marionetas, y todos irán al lago de fuego. Y lo pasarán ahí súper, ¿verdad? Será el lloro y el crujir de dientes. Pero también el Señor nos dice, los que se mantuvieron, los que supieron corregir a tiempo, los que en ellos reinaba el amor, el gozo, la obediencia, hicieron lo bueno, filtraban todo, examinaban su vida, ¿dónde iremos? Al reino de los cielos, a vivir una eternidad con nuestro Dios. Ahora bien, ¿dónde queremos pasar nuestra eternidad? La pregunta es simple. ¿En el horno de fuego, donde será el lloro, el crujir de dientes? ¿O disfrutando de una eternidad con Dios en el cielo, donde dice la palabra que todo será gozo, paz, donde todo será felicidad? Es fácil la elección, ¿verdad? No hace falta ser un estudioso para saber qué es lo mejor para nosotros. Por tanto, el mensaje es claro. Como decíamos, no es un llamado para juzgar a nadie. Es un llamado para que nos examinemos a nosotros mismos. Si estamos teniendo ese buen fruto en nuestro corazón,
Si esa semilla, esa buena semilla, sí estamos siendo nosotros. O por el contrario, si en nosotros hay pleito, hay enemistades, hay iras constantes, hay contiendas, hay divisiones. Entonces, no estamos siendo buena semilla. Pero como cantábamos antes, aún estamos a tiempo. Aunque no sabemos cuándo va a pasar, aunque sabemos que está pronto, aún tenemos tiempo de arrepentirnos. El Señor todavía está pronto a escuchar nuestro arrepentimiento. Así que debemos de nosotros mirar, debemos examinar qué hay en nosotros y tener consciente que en nosotros lo que tiene que haber es justamente eso: amor, paz, benignidad, bondad, fe, ser mansos, ¿amén? Templanza, el saber estar a pesar de las adversidades. El enemigo sabe que está perdido, él lo tiene claro, él sabe que él está limitado y por eso está lanzando sus últimos ataques. Por lo general, cuando vemos que la guerra está perdida, se da todo, ¿verdad? Pues él está en eso, él está dándolo todo, está utilizando todos los medios posibles para intentar su objetivo, que es arrastrar a cuantas más personas con él. Por tanto, tenemos que examinarlo nosotros, estar advertidos, conocemos cómo usa, conocemos cómo trabaja, conocemos y estamos viendo que tenemos al enemigo, incluso puede estar cerca de nosotros. Falsos pastores, falsos creyentes. Examinemos para nosotros no ser esa cizaña, sino para nosotros ser ese trigo que es de bueno, que es de provecho, que es de bendición, que es de edificación para los demás. Amén. Por tanto, yo los invito a que nos tomemos un tiempo y nos examinemos a cada uno de nosotros. ¿Qué queremos ser? ¿Qué está predominando en nuestra vida? ¿Estamos siendo trigo bueno o estamos siendo cizaña venenosa? Amén. Procuremos ser de bendición. Procuremos ser de edificación. Amén. Vamos a tomarnos un tiempo y vamos a orar. Vamos a primeramente dar gracias a Dios por su palabra y a pedirle al Señor que nos siga bendiciendo, que abra nuestro entendimiento y que nos ayude a ver cuándo nos estamos equivocando, que nos ayude a ver cuándo hemos bajado la guardia y estamos permitiendo que esos dardos del enemigo lleguen a nosotros. Amén. Señor, yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas de una manera clara, Señor, a cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre Celestial, que me ayudes, Señor, a ver los ataques del enemigo, Señor. Que nos ayudes a identificarlo, Padre Celestial. Que nos ayudes a ver, Señor, esos medios que Él está utilizando, Señor, en personas a nuestro alrededor, en pastores, Señor, y que nos podamos apartar de eso, Señor. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a ver si en nosotros está creciendo alguna raíz que no sea la correcta, Señor. Ayúdanos a quitar de nuestra vida, Padre Celestial, toda ira, todo enojo, toda enemistad, Señor, toda contienda, toda división, Señor, para que tus frutos, Señor, puedan resplandecer en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a que tu buena semilla, Señor, crezca cada día en nosotros, Dios. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.